Hola a todos, una vez más estoy aquí para llevarlos en un viaje nostálgico hacia el pasado con un clásico atemporal de Gameloft, Shadow Guardian. Prepárense para sumergirse en un emocionante mundo lleno de recuerdos mientras exploramos los orígenes, la jugabilidad, la historia y las características de esta maravilla que cautivó a los jugadores móviles hace 13 años. ¿Listos para revivir la magia de aquel gameplay inolvidable? Entonces, sin más dilación, comencemos. Un juego de acción y aventura lanzado el 16 de diciembre del año 2010 por Gameloft para Android y iOS, basado en un juego bastante conocido y que se sabía que nunca saldría una versión mobile de este mismo. La conocida empresa de desarrollo de videojuegos aprovechó esta falta para crear su propio juego fuertemente inspirado en él, a tal punto de considerarse copia. Sí, me estoy refiriendo a Shadow Guardian, el juego que se basó en una reconocida franquicia de aventuras, capturando elementos emocionantes y mecánicas de juego que los fanáticos de Uncharted seguramente conocerán. Cuenta con gráficos en 3D y es en tercera persona, donde el protagonista, es decir el ex soldado Jason Cole, se entera de la existencia de un objeto que podría ser tanto maravilloso como peligroso si cae en manos equivocadas. Se trata de una antigua reliquia, la prima materia, y como todo periodista desesperado por conseguir algo de valor, se adentra en una aventura para apropiarse de la prima materia, para fines puramente inocentes. En el camino debe enfrentarse a unos mercenarios que tienen su mismo objetivo, pero sus intenciones son muy diferentes. El jugador deberá luchar contra estos personajes, hacer acrobacias en ruinas y ciudades antiguas, a la vez que resuelve diversos rompecabezas que lo ayudarán a acercarse aún más al artefacto legendario. Ahora permíteme recordarte la historia de este gran juego. Comienza con un hombre despertando atado de manos y pies en un sitio desconocido. Frente a él tiene un tipo que se hace llamar Novik, quien procede a colocarle un objeto o sustancia que le permitirá, junto con un aparato elaborado por científicos de laboratorio, acceder a su mente. ¿Para qué? Pues nos enteramos que perdió la memoria en un accidente, y Novik está intentando recuperar sus recuerdos ya que son valiosos, pues en ellos se encuentra el secreto para llegar a la prima materia. Muy bien, nos transportamos a Indonesia, donde el protagonista es visto por unos mercenarios mientras intenta escapar. Cuando lo revisan, nos enteramos de que su nombre es Jason Cole. Los hombres se van y dejan solo a un soldado para controlarlo. No obstante, Jason lo derriba y toma su arma. Luego se dirige hacia donde fueron los otros mercenarios. En eso derriba enemigos, baja por troncos de árboles que casualmente tienen de dónde agarrarse, pelea con Clash y se da cachetazos con Rambo y sus secuaces. Lamentablemente termina rodeado de soldados enemigos, pero aparece Natasha, que pim pam pum los elimina. ¿Qué? ¿Romanov? No, Natasha Novik. Ella nos revela que quien lo llamó para hacer este recado fue ni más ni menos que ella misma, la hija del mercenario psicópata. Hablando de Roma, regresamos otra vez al presente, con Novik, padre, enterándose de lo de su hija y su relación con Jason, pues parece que trabajan juntos y le robaron una de sus estatuas, cosa que era importante para él y Natasha lo sabía, por lo que la traición de su hija lo enfurece todavía más. Además, nos enteramos que ella lo condujo a un templo en Egipto para que pudiese llegar antes que él, pero ¿qué había en Egipto? ¿Qué era tan importante? Volvemos con Jason observando cómo los adversarios llegan a las ruinas para buscar la entrada al templo. Ahora es momento de impedir esto, por lo tanto se dispone a acabarlos con una pistola. No sé por qué no se les ocurrió atacar con los tanques, ya que era más fácil aniquilarlo, pero como sé. Un poco de acción y soldados después, Jason salta una columna y encuentra la entrada. Esta está sellada, pero no importa, porque a los mercenarios les gusta dejar sus armas al descubierto por si alguien las necesita, como este lanzamisiles o los explosivos con los que vuela la entrada y voilà, está dentro. Novik comprende que Jason no es un simple idiota, sino más bien es un profesional. ¿En qué? No sé, pero le robó las estatuas necesarias para encontrar la prima materia. Y no solo eso, sino que también logró vencer a un guardián. ¿De qué carajo estoy hablando? Ni yo sé. Volvamos al pasado. Una vez dentro del templo, se observa que está dividido por habitaciones y es necesario averiguar cómo pasar a la siguiente sala. Y como no, la solución es un poco de parkour, saltando de un lado a otro esquivando escarabajos peligrosos hasta llegar a una especie de plato que baja con ponerle peso. Ahora falta el otro plato, demostrando tremenda fuerza de brazos, trepa por las columnas y se ayuda de las cadenas para llegar. Ay no, se rompió. Vamos por otro lado. Ay no, se rompió otra vez. Pero no importa, siempre hay una piedra que sobresale por ahí. Abajo plato, arriba puerta. Otra estatua egipcia y otros soldados, tuki tuki, chao. Un poco más de trepar, saltar y romper un poquito el monumento hecho de oro, llega hasta arriba donde activa un mecanismo que brinda un puente a otra sala. En esta hay otro mecanismo. Arma un puente, abre la puerta, vuelve a armar el puente y vuelve a pelear con los mercenarios. Llega a la tumba de Tutankamón y ¡ay!
que era una trampa. Termina en una estancia secreta llena de fuego y escarabajos gigantes. Sube por el cuerpo de esta serpiente y toca el interruptor que activa una especie de ascensor que se mueve gracias a unos rayos de energía impulsados por unos cristales. El ascensor se para porque falta un cristal, por lo que hay que encontrar la manera de ponerlo en marcha. Una vez arreglado continúa el ascenso, sin embargo vuelve a estropearse. Se encarga del problema y sigue, pero al juego le encanta hacer sufrir al jugador, así que otra vez hay que reparar el ascensor. Listo. Ahora acaba en otra habitación con la puerta sellada. Esta vez cuenta con 2 estatuas, pero el color de los cristales no coincide con el de ellas, por lo que deben cambiarse. El problema es que al sacar los cristales se activa una trampa de gas, cosa completamente innecesaria porque no mata a nadie a menos que decidas quedarte quieto como un pendejo. Aguantar la respiración y seguir, cristales ubicados arriba y puerta abajo. Pasa por el puente, pelea con escarabajos y va con el siguiente desafío, un escarabajo gigantesco que tira gas venenoso y otros escarabajos. Finalmente derrotado consigue esto. Al parecer es una de las estatuas que Novik quería. En el presente nos enteramos de la existencia de un templo hundido. La gente de Novik llegó antes y parece que no estaba vacío. En el templo habitan criaturas extrañas. Para abrirse paso debe utilizar estos espejos con la cara de Medusa. A medida que avanza se topa con soldados abatidos y más adelante entendemos por qué. Realiza acrobacias, desbloquea salas, lucha con criaturas y mercenarios, resuelve puzzles una y otra vez. Pelea por llegar a la salida y... Novik tiene las estatuas, pero son de un material especial desconocido. Por esta razón, Jason llevó las estatuas a Alejandría. Allí serán estudiadas pues el protagonista aún no sabe qué son. De vuelta en un hotel de Alejandría, Jason recibe una llamada de Natasha advirtiéndole de que los hombres de su padre los encontraron. Lo más inquietante de todo sería saber cómo ella apareció ahí. Natasha está en la plaza al norte del hotel y Jason va a buscarla mientras escapa de los secuaces. Cuando llega a la plaza suena el mismo teléfono por el que llamó Natasha, y es nada más ni nada menos que Novik padre, quien tiene a la chica y las estatuas. Jason sabe cuál es su próxima parada, así que luego de acabar con las tropas, un tanque y un autobús, se dispone a seguirlos. Regresamos a la actualidad. Novik decide probar una nueva táctica de recuperación de memoria 100% efectiva. Amenazar con hacer daño a Natasha si no habla. Claramente le importa más el artefacto que la vida de su hija. Ahora estamos en la India y los mercenarios ya se hallan en el templo. La idea es ingresar sigilosamente, pero... Los soldados se percatan del ruido y atacan. Más adelante vemos desde la cima cómo Novik coloca las estatuas en el lugar indicado. Jason se lanza desde lo más alto porque un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Un par de saltos después se encuentra una peculiar estatua con los ojos cerrados. Claramente le importa un carajo que estén profanando su templo. Se sube a ella y oprime los botones que abren sus párpados de piedra. Gracias a esto se abre una puerta. Unos mercenarios, temblores, enigmas con estatuas que se mueven, paredes asesinas y un poco de parkour más tarde. Finalmente, no espera. Más mercenarios, más enigmas y ¿qué carajo es eso? Que no con el pánico, que es un golem protegiendo el templo intentando interrumpir el ritual. Al fin alguien que hace algo. En un ataque furioso contra soldados, ametralladoras y helicópteros, el combate culmina con una extraña explosión donde el golem cae, Natasha escapa, Jason recibe el impacto junto con la clave de entrada y es capturado, y Novik no obtiene nada. La explosión casi mata al protagonista y la llave para acceder a la prima materia. Novik le dispara a Jason para recrear las circunstancias en que esa llave quedó en su mente y lo revive con las estatuas. Si no entendiste, no te preocupes que yo tampoco. Es hora de ir a la puerta que esconde el artefacto. Esto es en la Antártida, donde afortunadamente ocurre un accidente que lo libera de las manos de Novik. Huye y lucha contra los hostiles. Entra por una puerta lateral y pelea con estas bestias, que son iguales que las del templo hundido pero de otro color. Luego sube una pared helada mientras le disparan y dentro del templo encuentra a un golem congelado. Lo descongela, se mete dentro y ahora él es el golem. Parece que Novik halló la entrada, pero desafortunadamente para él, Jason es la llave. Una vez derrotado, Natasha le informa por radio que se acerca una gran tormenta. Natasha le dice que lo buscará en el barco de su padre, pero debe refugiarse. Al final, observamos cómo las 4 estatuas abren la puerta y... Sí, así termina. Lo cierto es que es un gran juego y se nota que esperaban una secuela. Es simple, pues en su mayoría se trata de cubrirse, disparar, saltar, agarrarse de algo y ya. La historia no es muy precisa, pero medianamente se entiende. En general, el gameplay fue muy bien recibido por los usuarios móviles, pero para fanáticos de Uncharted fue más odiado.
pues solo lo veían como una copia barata y listo. Y en parte lo es, no obstante, era un lujo jugar este juego en celular, más si era lo único que poseíamos para entretenimiento. No puedo quejarme de un juego que marcó mi infancia, es más, conocí este gameplay antes que Uncharted. Gameloft aprovechó la ausencia de una versión móvil y simplemente creó su propia experiencia de juego, es decir, esta maravilla. Si este juego te trajo un sentimiento de nostalgia, puedes revisar otros videos que tengo en el canal con más juegos nostálgicos, te dejaré por aquí la lista de reproducción. Como todo juego medianamente viejo, ya no se encuentra disponible en Play Store, pero aún puede jugarse instalando una APK. No sé con certeza cuándo es que este juego fue retirado, solo puedo decir que valió la pena haberlo jugado hace tanto tiempo. Y si aún no te fuiste, déjame decirte gracias por llegar hasta el final, no sabes cuánto significa. Gracias y adiós.